Esto es Eco Podcast. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Eco Podcast. Yo soy Mina. Y yo soy Vic. Y hoy vamos a hablarles de un tema que ha sonado mucho últimamente, las últimas semanas, y se trata de la inclusión forzada. Y para todas aquellas personas que no sepan bien cómo surge esta terminología o de dónde viene o por qué se dice que existe una inclusión forzada, es un término que surge a partir de que dentro de películas y series, libros y quizás también hasta música o videos musicales, empiezan a aparecer personajes que en otro momento han sido un poco como eliminados o puestos de relleno, que sería el caso de personajes que pertenecen al colectivo LGBT o personajes de múltiples razas o personajes extranjeros o todos estos personajes que en el mundo fantástico de la televisión, de las películas, de las series, se cree que no existe. Entonces, estas personas lo que dicen es que se incluyen forzosamente dentro de estos programas para mostrarlos y un poco forzar a las personas a que les vean. Entonces, se puede encontrar como un montón de ejemplos en donde existen ciertos personajes o cierto desarrollo del personaje donde de pronto, no sé, resulta que ese personaje es parte de la comunidad LGBT y entonces se dice que es inclusión forzada. Ahora, personalmente, considero que no existe la inclusión forzada. El hecho de que una persona de entender que el que aparezca cualquier tipo de persona dentro de de esas historias, de estos capítulos, de estas películas, es justamente como que tiene que ver totalmente a la intolerancia y también creo que un poco al desconocimiento sobre todos estos temas. No sé cómo lo veas tú, Mina. Yo digo que, bueno, sería todo. Muchas gracias por escuchar esta semana. No tenemos nada que decir. No, mentira. Pero, no, o sea, de partida de que estoy muy de acuerdo con lo que mencionas y en cuanto como a ejemplos, creo que uno de los ejemplos que más o menos debería, si menos sentido tiene, es en el caso de el que ha sonado muchísimo, que es el de la sirenita, que es el de estas situaciones de fantasía, donde la gente dice, no, esto es inclusión forzada porque la sirenita es negra y no habría gente negra en el fondo del mar. Hermanos, las sirenas no existen. Eh, Claro, claro. pero aparte de eso, no sé si tú hayas visto, pero tanto en Game of Thrones, no en Game of Thrones, en House of Dragon, que esta serie spin-off de Game of Thrones, como en la nueva serie Ajá. del Señor de los Anillos, que se me olvidó cómo se llama, perdón, aparecen personas negras y la gente se queja de por qué aparecen y es como disculpa, hay hadas y hay elfos y lo que y a ti te molesta que haya una persona negra ahí y a ti te parece eso forzado, es como porque Claro. incluso yo lo vi en un sentido porque en House of Dragon siempre le quiero decir Game of Thrones tienen Bueno, es que una al final posición. viene de ahí. Claro, tienen una posición de poder. Son como una de las familias, bueno, yo no la veo, pero es por todo el drama que he visto. Eh, no solo un personaje que está ahí, sino que tienen poder, tienen poder económico, poder político. Y eso es lo que le molesta a la gente, como literalmente se tiran el comentario de que es que una persona negra jamás alcanzaría ese nivel de poder. Y es como, mira, imagínate que esto tiene que ser un Sí. mundo de fantasía.
yo creo que lamentablemente en la situación en la que se vive actualmente, de racismo, de todo, probablemente solo en un mundo de fantasía se podría lograr esto. Y es lo que da más pena, porque por ejemplo, en Bridgerton, por ejemplo, de que había una, la reina es negra también, Ujú. es como se establece de que Bridgerton está como planteado en un universo paralelo muy similar al nuestro, donde simplemente no hay racismo y por eso hay gente aristócrata negra. Claro. Y al final es eso que igual da un poquito de pena, pero a pesar de que eso, de que sea un mundo de fantasía donde literalmente hay dragones, a la gente lo que le parezca forzado es eso. Entonces es como, ¿cuál es tu lógica? No, totalmente. Y de hecho creo que a veces esas posturas son un poco convenencieras porque, o sea, igual en Bridgerton el conde es negro también, ¿no? Y ahí yo no veo que la gente se queje o diga, ay, no, ¿cómo lo pudieron poner a él el protagonista? ¿Cómo pueden poner a él como el objeto del deseo de la chica? O sea, no hay queja alguna, ¿no? Al Ujú. contrario, todo el mundo lo pone así como, claro, me gusta el programa por la trama y él es la trama, ¿no? Y ahí no hay, y en cambio, algo que creo que se repite un montón es que sobre todo en historias que suelen ser para niñas, como que igual creo que las personas se escudan en eso y decir, no, claro, es que estás forzando a que los niños desde que son muy, muy, muy pequeños puedan ver esto y es así como la gente existe. O sea, no sé dónde piensas tenerlo, si crees que jamás de la vida van a ver a alguien negro o alguien, no sé, de la comunidad LGBT o alguien, no sé, cualquier, o sea, cualquier tipo de persona, como que también creo que ahí sí hay muchas quejas, pero cuando les conviene está bien, como que yo siento que son como una actitud muy convenenciera. Es que absolutamente, o sea, le importa que alguien pensara en los niños solo cuando les conviene, porque muy Claro, de protejamos a los niños, que a las niñas, a la infancia, que no vayan a ver, no sé, una pareja lesbiana en Buzz Lightyear, pero muy bien que andan viendo el juego del calamar con los niños cuando es una serie sumamente violenta, sumamente claro, explícita, y ahí no les importa. claro, ¿Ah? totalmente, totalmente. Y de hecho, yo recuerdo que de haber sido como a finales de los noventas, yo creo, hubo una como de estas películas que salía de alguna serie de Disney que hablaba igual que era como un tipo de cuento de la Cenicienta, donde la Cenicienta era negra. Y yo recuerdo que esa película era como comedia y como que la única forma, y estamos hablando como finales de los 90 como de ver esas imágenes era desde la comedia, ¿no? Un Ujú. poco como desde la burla, desde, no sé, como no ponerlas justamente como como en cualquier otro programa. Y justo ahora, por ejemplo, que igual se han hecho súper virales las reacciones de las niñas cuando ven el tráiler de La Sirenita, también es súper fuerte, ¿no? Porque, y también creo que es como triste que ellas ni siquiera esperan verse representadas, solo de Sí. repente, o sea, es demasiada como la emoción de decir, oye, es Mm. como yo, y eso también a mí se me hace como brutal porque ya el hecho de que tú ni siquiera esperes aparecer y que de pronto salga y Ujú. no sé, es como que también una de las cosas que me dio como gusto es que muchas de las personas que se quejaron en su momento del elenco que eligen para la película, después se quedaron así como de, o sea, yo me tragué todas mis palabras y mis quejas porque entendí que ese no es el punto, ¿no? Porque también salieron, no sé si tú leíste alguna, pero era así como de, no, es que el autor es danés y las sirenas son danesas, incluso hay una escultura que lo dice, y cómo es posible que así, no, sé, o sea, y es como de, no, ni No. siquiera va por ahí. Es que sabes que hay dos cosas que me dan rabia, porque yo ya me enojé. Lo primero es que me da mucha rabia de que a la gente lo que le haya hecho cambiar de opinión haya sido tener que ver estas reacciones, haya sido tener que generar porque para mí ni siquiera es empatía, es como tuviste que ver cómo le afecta a una niña de 5 6 7 años, que incluso hay adolescentes en ese video que se fue viral, tuviste que ver eso para poder empatizar. Y es como,
Claro. Y lo otro que me da rabia es que, y de hecho, por ejemplo, se habla mucho en el teatro, eh, de que, ay, claro, ahora la gente dice, no, respeten como la raza, entre comillas, porque todo un tema con el concepto de raza. Respeten la originalidad, y es como, en el teatro la gente decía blackface, porque estaba prohibido, no sé si estaba prohibido o era mal visto, tanto como contratar a actrices y actores negros y negras para aparecer. Entonces como no, no los vamos a contratar, vamos a pintar a alguien blanco de negro para que haga que, de nuevo, solo esta figura de la caricatura, etcétera, y es como, ahí no te importa, ¿m? Ahí no te importa. Sí, Entonces, siempre, como dices tú, depende como lo que le conviene a la gente. Y lo otro que comentabas, esto de que ni siquiera se esperaban ver representadas, bueno, a mí no me pasa desde un punto de raza porque, bueno, no me han visto, pero yo soy más bien blanca, soy como una latina blanqueada o blanca como quieran decirle. Entonces yo nunca he tenido ese tipo de problema de representación, pero sí me pasa cuando veo a una representación LGBT. Es como que no me lo espero y cuando se dice y se muestra es como, ah, como es siempre esa representación de como, sí, existimos, o en el caso, más allá de la comunidad, de como mi propia orientación sexual, que yo me defino como pansexual. Entonces cuando aparecen personajes que se definen como tal, es como, es como esa reafirmación y no te lo esperas y siempre es como muy emotivo, etcétera. Entonces como que la gente tiene que ser, perdón, pero como muy desgraciada, como para robarle eso a la gente. Y estamos hablando solo de piezas de ficción en este caso. claro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, justo quería como un poco retomar lo que dices del blackface, porque sí, totalmente empieza en el teatro y también se da mucho en el cine. Y lo que yo tenía un poco entendido es que no era solo que no pudieran contratarles, sino que pues, como en ese momento estaba esa separación por raza, que tuvieras un lugar especial para los negros y un lugar para los blancos, un baño para los negros, un baño para los blancos, y todas esas divisiones. Entonces siempre se daba a que pues hubiera como enfrentamientos, y de hecho hay como muchos ejemplos de películas que ellos son súper conocidos ahora, de que justo había momentos en los que los actores no tenían como ningún tipo de acercamiento, ¿no? Como que cada grupo armaba sus escenas y la única parte donde se unían era en la edición de la película, ¿no? Y también otra cosa que yo creo que todos deberíamos tener muy en cuenta, que eso no pasó hace tanto. Y como que en años de historia como tal, o sea, acaba de suceder, ¿no? Y como que Ujú. es bastante fuerte, ¿no? Y que ahora salgan con cosas como de, ay, es que las sirenas no son negras, es como, dude, o sea, ¿no? Y bueno, lo que decías de la representación, yo totalmente entiendo que cuando te ves, te sientes representada. A mí también no me pasa como en la parte racial, pero sí en la parte del colectivo LGBT. Eh, y a mí me había tocado, por ejemplo, no sé, igual, bueno, parece que estoy hablando hace mucho tiempo, pero tampoco fue tanto, a principios de los 2000, que todas las películas que tenían alguna pareja de chicas, lesbianas, todas, que uno decía que bueno que exista, yo agradecía mucho porque decía, wow, existimos, pero también eran como historias que siempre y siempre, siempre, siempre terminaban en tragedia. Entonces, como que también esa es otra cosa que yo pienso que se ha ganado con el tiempo, porque al principio teníamos como que chutarnos películas donde sí que aparecíamos, pero todo era un drama total y todo era súper violento y todo terminaba en tragedia y como que también de las representaciones ha ido cambiando, ¿no? Porque no es lo mismo que te representen solo estando como solía hacerse, ¿no? Como, ay, el amigo gay o, o la amiga lesbiana, sino que tenga como de verdad una historia con trasfondo y que no sea nada más como el accesorio o el extra en las historias solo porque se necesite ser representado o piensen que se tiene que ser representado.
Sí, lo que dices creo que se llama tokenismo. Es como cuando pones diversidad solo por ponerla. Y creo de que un buen ejemplo de este otro lado del espectro es Heartstopper, que es una maravilla de serie. Yo como me la lloré. Porque cumple con eso mismo que tú mencionabas, que es que no es el amigo, la amiga, etcétera, sino que son los y las protagonistas, que aparte de eso tienen una historia profunda y no solo un tema de diversidad sexual, sino que también étnica y todo, porque me parece que es una chica egipcia la que Ujú, aparece, y es como precisamente ahora en un mundo en que la inmigración está muy presente. No es que Herstopper haya decidido, ya, voy a poner un personaje de tal y tal y tal y tal para como check diversidades y grupos minoritarios, sino porque actualmente la vida es así. Te puedes encontrar, no sé, hay gente que se quejaba, no recuerdo de qué serie ni de qué película, creo, se quejaban de Red, de que había como muchos extras en el fondo con velo. Y es como, es que hay población inmigrante y hay población inmigrante que es musulmana. Eh, claro, y es como, no es forzado porque la vida es así de diversa. totalmente. Y eso también como que se incluye, y o sea, creo que ha sido como también una lucha de que justo no sea nomás en el fondo, sino que también sean como parte más fundamental. E igual, o sea, como que creo que todos comprendemos que con el tiempo se va ganando más espacios y que igual, ¿no? Podemos tener muchísimas otras representaciones. Yo recuerdo que la última vez que me sentí así como, ay, qué bonito que lo pusieron, fue, no voy a contar mucho para no dar spoilers por si alguien está interesado en ver o va a ver Anne of Green Gables en la serie que hizo Netflix. Para mí es una serie total y completamente hermosa, visualmente es preciosa, la historia, las Ujú. actuaciones, todo me parece bellísimo. También hay, sale la mención de una pareja de chicas, ya son Ah. mujeres mayores, muy mayores. Y yo dije, qué bonito, porque no había como nada de drama ahí, era solo como una historia bien contada, como hablándole sobre su Ujú. experiencia. Y fue tan lindo verlo Ah, como, voy a llorar de solo recordarlo. Es sí, que, es hermoso. ah, no, y aparte era como casi ese chiste de, sí, esta mujer que vive con su amiga desde hace 20 años. Ah, Claro, porque eran muy buenas roommates. que, ah, ay, no, pero sí, igual con respecto a todo esto, lo hablábamos un poco antes, y es que yo considero que la verdadera inclusión forzada es que nos hayan obligado a ver por décadas y siglos antes en el teatro a solo ver personas blancas, personas cis, personas hetero, como si no existiera el resto del mundo. Esa es la verdadera inclusión forzada. Eso es lo verdaderamente que están forzando, porque la vida no es así. O sea, estamos hablando en un punto en que incluso ser así solo con las mujeres. Además, como en el teatro no permitían que actuaran mujeres. Y estamos hablando Claro, de los tiempos de Shakespeare, un poco más adelante. Y hasta el día de hoy de repente pasan, es como, ay, cuando la protagonista de una serie o de una película, etcétera, en especial en los casos como de ciencia ficción, ay, es que esto es feminismo forzado, es inclusión forzada, y es como, no, yo lo vi mucho con, bueno, no sé si a ti te gusta la ciencia ficción y Depredador, pero sacaron una nueva que se llama Prey, que está en, bueno, yo la recomiendo muchísimo porque aparte de contar como un poco del origen de todo el tema de Depredador, está ambientada en el 1700 en un pueblo indígena del territorio gringo. Se me fue el nombre en este momento. Entonces, la mayoría del cast es indígena, no de ese pueblo en específico, pero es indígena. La película está en ese idioma, que es maravilloso, pero la gente se andaba quejando de que la protagonista y quien efectivamente mataba al depredador
era una mujer y era una niña y como que al final había ganado solo por eso, como por el poder del guión y es como, no, las mujeres también podemos ser heroínas y eso no es forzado y de hecho habla más de ti como persona que tú creas que no podemos serlo. Claro, ahí yo creo que le diste justo el clavo porque esas personas que tienen, yo pienso que tienen este tipo de pensamiento o que justifican sus opiniones con eso, justamente hablan más de ellos y de cómo piensan que de lo que realmente está pasando. Sí, al final, sí, obviamente hay como un poco de molestia y de rabia, pero al final del día es como, qué pena que estas cosas pasen, pero siento de que al final como que la gente tiene, que va a tener que acostumbrarse, así como pasó como con Hamilton, que supongo que tú lo conocerás, que era todo este Claro, sí. tema de que, bueno, y para quien no sepa, Hamilton cuenta la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos em, y de Alexander Hamilton. Y la cosa es de que todo el reparto es POC, es gente de color o gente racializada. Hay asiáticos, personas negras, personas latinas, y fue todo un tema. Cuando el cast se hizo así, el cast se hizo a propósito, de esa forma, en el Ujú. sentido de que a Lin-Manuel, que aparte es latino y él, creo que si no dirigió, lo escribió, eh, dijo, no, voy a contratar gente sin importar, porque al final del día en las piezas de ficción es como, ¿qué importa si George Washington es interpretado por una persona negra? Lo importante es lo bien que actúe, es lo bien que Claro. canta, que esto es de mis voces favoritas del musical. Pero al final del día y ahora la Sí, sí, gente lo sí, es que es ama. tremendo. Es que es maravilloso. Y ahora la gente ama el musical, le fue maravilloso en todas las plataformas en las que se dio, está en Disney Plus. Y la gente, como que esa discusión ya se olvidó. Sí, pero creo que también un poco es, creo que es un ejemplo en el que todas las personas empiezan a hablar antes siquiera de saber el producto final, cosa un poco lo que sucede cuando sacan el casting de La Sirenita, como que sin saberlo, todo el mundo opina y al momento en el que lo ven terminado es como, wow, el mejor musical de la vida. Y es un muy buen musical, o sea, a mí me encanta, pero como que, justo como que de eso va bueno, siento que de eso va la representación artística, de que justo, ¿no? Da igual quién está representando mientras lo haga bien y no como por un tema de que por ser de cierta manera no puedas acceder a eso, que eso igual, o sea, lo Mm, repito, no pasó hace tanto tiempo, ¿no? sí, de hecho, yo he visto como creadoras de contenido, en este momento se me fue el nombre, pero lo voy a buscar, lo voy a poner en el Instagram, que es que ella decía de que había una diferencia entre hacer como el cast de Hamilton, que es que fue elegido así un poco al azar, a que hacer un cast intencionado, como por ejemplo que tú estás buscando que toda la gente sea, por ejemplo, racializada, como en el de Prey de Depredador. Porque lo mismo también es reconocer de que de repente no todas las personas, de nuevo, parten con los mismos privilegios, entonces hay que, no hay que olvidar de que como que el terreno no es plano para todo el mundo, entonces de repente como hacer esa intencionalidad tiene un fin, o sea, al final del día el tema de que la sirenita, no sé, no haya sido negra antes, o por ejemplo en los musicales se da mucho, que hace, ¿qué pasó? Hace como 1 o 2 años fue la primera vez que una bailarina negra interpretó a Clara en el Ballet del Cascanueces en Nueva York, me parece. Y es como, ya, tú puedes decirme que quizás esto no fue racismo, pero no es casualidad de que haya costado tantas generaciones como para que una niña negra llegara a este nivel de perfeccionamiento en el baile. Mm, Ujú, totalmente. Y justo, ¿no? O sea, el hecho de que siquiera ella tuviera la oportunidad de practicarlo y de llegar a donde está, o sea, eso ya habla
todo lo que vino antes de ella, que tampoco es una lucha reciente. Mm, y es que sí. Estaba pensando en alguna forma de terminar este capítulo en una nota más alta, pero parece que no tanto. Yo creo que lo que decimos, nada más la gente va a tener que aguantar y van a tener que seguir haciendo proyectos así. Y yo algo que estoy notando, por lo menos ahora, es que hay muchos artistas, hombres y mujeres, en especial migrantes, que están empezando a contar sus propias historias, entonces ya se están volviendo a ver como lo mismo de Red, de Encanto, de Coco, por ejemplo, que cuentan, bueno, más allá del trauma generacional latino que todos tenemos terrible, em, el tema de que es la misma gente contando estas historias y haciendo las suyas y mostrando representación. Lamentablemente quizás sea algo que vaya a tomar tiempo, pero yo creo que es algo que se va a lograr. Sí, yo también lo creo. Y también una de las cosas como que igual da un poco más de esperanza es que igual la cantidad de gente más joven que habla al respecto y que no está de acuerdo con ese tipo de temas o con el hecho de quejarse literalmente porque yo nací en una negra, son cada vez más. Entonces, eso también, igual si antes em, era al contrario, creo que es un muy buen punto como para seguir teniendo esperanza de que eso irremediablemente va a cambiar. Precisamente. Yo creo que esta es una muy buena nota para terminar eso al final. Puede dar rabia y todo, pero quizás concentrarse en otro lado del internet, porque de repente, no sé, no meterse a Twitter, porque de repente esas cosas, no sé, te dejan un mal sabor de boca, te dejan sintiéndote mal todo el día, y al final un poco como eso, saber de que hay gente, que no es toda la gente la que opina así, que hay otro lado de la moneda, y que hay gente que sí lo apoya y que se da cuenta de que esto no es forzado, etcétera. Creo que es como un buen consejo. Totalmente. Em, y también queríamos, yo creo que ambas, pero como aprovechar de agradecer el apoyo que hemos recibido como podcast. Muchas gracias, amistades y a todo el mundo. Gracias por su apoyo. Sí, a quien escucha y a quien comenta también en Instagram, porque estamos en Instagram, para que ahí también puedan dejar los comentarios sobre los episodios, para que entren al link directo si no han escuchado los episodios anteriores y ahí nos escriban y estén en contacto con nosotras. Y en eco-podcast-. Ahí ese es nuestro Instagram, así que por ahí nos estamos leyendo. Ya están creo que casi toda la diversidad de posts que queremos tener, que libros, columnas de opinión, posts más entretenidos o más relax. em, Así que ahí esperamos verles y yo espero de que tú tengas muy buena semana y el resto también. Que estés muy bien. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Esto fue Eco Podcast.